que en mi época los punquetos se prendían a traques con los metachos y con los raperos, con los emo. Tomaban menjurjes que preparaban con sus propios orines y tiraban gale todo el día. Y ahorita aquí es que, ay, amigo punk. ¿Qué es esto, Dios mío? ¿Qué pasó, güey? Y con los vloggers, sí, ¿sabes? Los putas pelean con todo mundo. Ya el punk murió, ya, paila. Mera fresita, mano. Ya los punquetos antisistema y anarquistas no existen. Ahora son puros punqueticos, papi. Eh, Cuidados por el mismo capitalismo, huevón. Que beben y toman sal de frutas para que no les dé guayao. Duermen en camas con colchón. Ya no duermen en el piso ni nada. Duermen en camas con colchón y con frazadas. Ya no le dicen a la cobija cobija, sino frazada. Hágame esa pues. Imagínense eso, huevón. ¿Ah? Solo Chambergal y peleas gonorrea. Eso ya murió, papi, en los 2015 más o menos. Eso ya no se volvió a ver, hermano. Ya los punquetos de hoy en día que con iPhone 17 Pro Max, que con ropa rota pero de marca, que en la cresta ya no se echan jabón rey, sino que mandan a traer por Amazon unas pegas especiales para el cabello. Nah, eso ya se perdió, brother. Ya se echan talco, con eso lo digo todo, weón. Se echan talco y se bañan. O sea, ya se bañan, marica, hágame esa, weón. Ya los punquetos se echan loción, se echan crema de manos, tienen skincare, brother. Skincare, haceme esa. Ya, el punk dead. Punk is dead. Ya. Con bota platinera Timberland. No, son repupis, marica. It's Tony, parcero, muchas gracias por la resuscripción. Toma tu latigazo, cosita preciosa. Pero las chaquetas de cuero siguen oliendo a lo mismo. Ya hablan, sí, no, ya hablan el lenguaje inclusivo y toda esa maricada. Ya dicen ellos, mis amigues punkes, mis amigues punkes. Nah, feísimo, weón, feísimo, la verdad. Yo fui punqueto y me la pasaba con los de la UIS en Bucaramanga. Pero ¿hace cuántos años, Alejandro? Hernando, usted también es punco. Muy en el último toque, el Nieves agarraron a un facho a cadenazos porque el marica estaba funado por acoso sexual. Uf. Y no grabaron ni nada. Les punquetes. Es que hacen directo en TikTok. No, esos marica ya andan en Uber. Eso ya, antes iban a pie para todos lados, weón, a pie. Y el que lo recogiera por ahí echando dedo, ya no, ya eso. Que Ubercito, que Uber Black. Uber Black, weón, imagínate eso, pues. Y que si el man no tiene más de 1000 viajes, no se monta. Que si el man tiene una calificación menor a 4.5, que no se monta porque es un peligro. ¿Ah? Cuando ellos eran el peligro. ¿Cómo ha cambiado el mundo, no? Es que ahora trabajan de 8 a 5. Es que los punquetos de antes ahora están en la Ponal. Uy, Mateo, ¿qué acabaste de decir? No seas tan puerco, es en serio. Muñe, te hicieron un video en donde, mi amor, ¿o qué? ¿Qué más o menos, sancochito? Tiempo sin saber de vos, mi brother, mucho camello, ¿qué? Mi papá era punqueto y me cuenta que él parchaba en la villa y se agarraban a correazos. Los punquetos parchaban en la villa, en el Parque del Periodista, en el Parque de los Deseos. En el Parque del Periodista, uff, mano, eso siempre fue un parche de punco. Eso ahí fue un parche de punco toda la vida. Ya no, eso ya paila. Es que compran manillas en el Zara y que gonorrea, parce. Mi mamá era punqueta y yo flower, porque me cogía a correazos. Ay, qué chiste tan malo, huevón. No, 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 no. Mor, Cano no te ha contado que en los toques de la murga le han pedido fotos por ser el amigo del Muñe.
Pero él no saca ventaja de eso como cierto diabético. Ay, tan lindo. Ay, tan lindo, weón. En serio, él te cuenta eso. Ese hijo de puta nunca me ha contado nada de eso. Tan hermoso. Uf, hace como más de 15 años, creo, cuando eso uno peleaba con los emos posers. Defendíamos a lo loco la UIS en ese entonces. Mano, en esa época, en la época de los punquetos. En la época dorada, no, mentira, la época dorada de los punkos fue que en los 80 más o menos, 80 90. Eso por ahí ya en los 2000, en los 2000, en el 2000, 2007, 2006, 2008 más o menos, como hasta el 2014. Yo recuerdo que las peleas eran entre punquetos y metaleros. Bueno, no mentiras, porque por lo general los toques de punk siempre eran con los rastafaris y con los metachos. Pero lo que pasa es que en esa época se unieron fuerzas, porque tengo entendido que los punkos sí se daban en una época con los metachos. Pero luego que salieron los emos fue como el problema principal por el cual, pues creo yo, no sé bien, en el que se unieron los punkos y los metachos y siempre cascaban a los emos. O sea, los emos eran como el enemigo público, por así decirla, por así decirlo, y los odiaban. Entonces siempre se reunían todos y les daban a los emos. Y las peleas eran fuertes, a mí me tocó más de una. Yo no me metía en las peleas, la verdad, pero me tocó más de una de esas peleas, weón. Más que todo ahí en el Parque de los Deseos. Que el Parque de los Deseos era un parchecito. El Parque de los Deseos era un parche de emos. Y el parche del Parque Explora era de los floggers. Y resulta que los emos y los floggers se tiraban a matar. Todo el mundo se tiraba a matar con los emos, mano, la verdad. Qué gonorrea, sí, ok. Eran como los terians de la época, básicamente. Entonces los punkos contra los emos, los metachos contra los emos, los skaters contra los emos, los vloggers contra los emos. Todo el mundo, a los papás les boleaban durísimo a los emos. Qué pesar de los emos, hermano, no. Muñe, se daban los punquetos y los metachos con los skinners. Skinners no, con los skinheads. Sí, sí, la guerra con los skinheads creo que todavía existe. Porque los skinheads son muy fastidiositos, mano, la verdad. Los skinheads son muy canzones, además de que hay skinhead que son fachos y hay skinhead que son antifachos. Y usted solamente reconoce quién es quién por el color de los cordones de las botas. Porque en unos son blancos y en otros son rojos. Y eso sí se ven, se dan puños, se dan patas, se tiran con correa, incluso se cogían a puñaladas. Los skinhead lamentablemente siguen existiendo y parce, los skinhead, qué fastidio esos hijos de putas, mano. A mí también me caían re mal, yo era metacho. Me caían re mal esas gonorreas, weón. Pues los fachos, obviamente, los skinhead fachos. Piros creyéndose nazis, man. Esas gonorreas creyéndose nacionalsocialistas, weón, como si hubieran sido aceptados, hijo de putas, con una cara indígena que no pueden con ella, mano. Condenados a tener el pelo lacio por las raíces indígenas, weón. Con un color de piel repleto de melanina y los hijos de putas, y es que nazis, weón. Ah, gonorreas tan ridículo, hermano. Ni hijo de puta moreno, mano, mulato, ni siquiera quemado, por eso la gonorrea nació re moreno, mano, retiznado. Y que con unos parches de la esvástica nazi, y que pues, chinos más ridículos, huevón. Imagínate Varela. Unos maricas que se levantaban cuando niños a recoger café y arrancar yucas como un hijo de puta, y es que nazis, pana. ¿Ah? Maricas tan ridículos, eso me habló bien. Como Samuel L. Jackson en la película de Django, básicamente. Básicamente, parce. Ey, Lucho, la buena, mi hermano. No sigas haciendo spam porque te baneamos. Es que sus ancestros recogían jabón. Perdón, jabón. Uy. Es que sus ancestros recogían algodón. Básicamente, unos bobitos, man, unos ridículos. En serio. Acá los más nazis de Suba parecen puros indígenas. No, yo recuerdo, en esa época los skinhead también estaban muy pegaditos. Yo no sé ahorita cómo sea eso, yo no volví a ver, siéndole sincero, yo no volví a ver skinhead ni aquí en Medellín ni en Bogotá y en esa época se veían bastantico.
Pero yo los detestaba, hermano, y me parecían ridículos las cosas como son, pues, con unas ideologías políticas todas estúpidas y idolatrando unos maricas que los hubieran despreciado en vida. Y todo el mundo se daba con ellos, todo el mundo se boleaba con ellos, los metachos se boleaban con los skinhead, los punkos con los skinhead, todo el mundo boleaba con los skinhead, hermano. Para saber que, y lo peor de todo, esos skinhead solamente atacaban cuando estaban en gavilla, al menos en esa época. Solitos no hacían nada, en gavilla eran meros parados. Ya hoy en día es pura minga versus uribista. ¿Qué significa skinhead? Skinhead es cabeza rapada. De hecho, estas personas de las que estamos hablando, te los voy a mostrar. Mira, son estos. Skinhead. Los skinheads son los cabezas rapados, estos, y se visten así. Eso es en Chile, por ejemplo, 2007. ¿Se visten más o menos así o se visten como así? Espérate y verás. A ver, Skinhead Colombia. Yo te busco algunos Skinhead en Colombia porque esos son en Inglaterra. Bueno, este tan skinhead no está, pero básicamente con boticas, como te digo. Habían unos movimientos skinhead que eran fachos y otros que eran antifachos. Fachos significa fascistas. Y solamente se reconocían por el color de los cordones de las botas. Eso es todo. Normalmente son muy blancos y de color claros, menos en Colombia que son color teja. Ese movimiento skinhead nació en Inglaterra, creo, ¿cierto? Con el tema esto de los Root Boys y... Ay, no recuerdo cuál era el otro movimiento. No, el nacionalsocialismo, o sea, los nazis son alemanes, desde luego. Pero el movimiento skinhead nació ¿en dónde? En Alemania no creo, yo creo que nació fue en Inglaterra. De los hooligans. Pues venga, venga, preguntémosle al oráculo, que siempre se equivoca, ¿en qué país nace el movimiento skinhead? Reino Unido, ajá, sí pilla, en Londres, a finales de la década de los 60. Pille, al inicio no tenía un enfoque político extremista, era una subcultura juvenil obrera, influenciada por la cultura de los mod británicos y la música jamaiquina, bueno, de jamaicana, como el ska y el reggae, traída por los inmigrantes del Jamaica. Desde acá se deriva algo que se llaman los Root Boys, que a mí sí me gustaba eso, que son los que bailan ska y se ponen cargaderas, se visten muy parecido, un poquito, parecido a lo que serían skinhead, tran, 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 y en esa época pues eso estaba como muy de moda, huevón. Y aquí ya dice que en los años 70 y los 80 algunas ramas del movimiento se asociaron con ideologías políticas, incluyendo grupos de extrema derecha. Pero eso no representa el origen del movimiento, que era más bien cultural y musical. De hecho, por ahí hay unas fotos de skinheads con Root Boys en Inglaterra en aquella época. Skinhead con unos negritos. Con unos negritos que eran... Mírenlo acá. Por eso ahí dicen que no tenían ideología política. Todos esos maricas en aquel entonces se llevaban la buena. Era como la modita, eran como los niños que escuchaban guaracha hoy en día. Era esto básicamente.